Buenas tardes y buenas noches a todos. Es un honor para mí estar aquí presentando este hermoso debate que tendremos desde cronistas latinoamericanos. En esta oportunidad nos convoca un tema muy interesante que es la ecología. Este nuevo conversatorio se enmarca dentro de un nuevo segmento que nosotros denominamos La Borra del Café. La Borra del Café es una novela del escritor uruguayo Mario Benedetti, a quien nosotros hoy le estamos haciendo homenaje. Acá tengo un ejemplar de la novela de Benedetti. Este segmento está ideado y creado por María José Gordillo, una de nuestras directoras de cronistas latinoamericanos, a quien le mando un fuerte abrazo y un gran agradecimiento a ella por la oportunidad que me brindó de poder estar conduciendo este conversatorio hoy. El conversatorio se titula Hacia una ecología crítica, antropocentrismo, biocentrismo o qué. Yo soy Julián Álvarez Sansone y seré el moderador del debate y ahora pasaré a presentar a quienes participarán del debate. Tenemos a Rafaela Molina de Bolivia, Joaquín Cruz Alegui del IADEP Argentina, Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas, Oscar David Ruiz, también de Bolivia, y Jorge Caro Molina, también de Bolivia. Ahora pasaré a describir quién es quién y verán qué interesante y qué rico será este debate. Rafaela Molina es bióloga titulada de la UNSA y con un máster en ecología en la Universidad Sorbona en París. Tiene experiencia en cambio climático y participó en instancias de negociación internacional. Actualmente escribe artículos científicos, uno de ellos sobre anfibios bolivianos y otro sobre sistemas socioecológicos del cacao en Colombia. ¿Cómo estás, Rafaela? Es un honor para nosotros tenerte aquí. El honor es mío y muchísimas gracias realmente por generar estos espacios de discusión tan productivos entre latinoamericanos. Gracias. Muchas gracias por valorarlo. Joaquín Cruzallegui es comunicador y proyectista social. Es oriundo de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es el vicepresidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas, IADEP. ¿Cómo estás, Joaquín? Sos nuestro representante argentino de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy agradecido de participar en este panel con estrellas, pues la verdad, cuando estás hablando de sus currículums, todo me queda chico, pero muy contento de poder participar acá, disertar sobre lo que es las ciudades y la nueva modernidad. Así que veremos ahora en el transcurso de esta charla qué dice la borra del café, ¿no? Muy bien. Oscar David Ruiz es parte del Partido Humanista de Bolivia. Es un apasionado del análisis y de la práctica de lo político. Es profesor de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Aclaro aquí en esta oportunidad porque no todos los espectadores son del territorio boliviano. Esta es una página que tiene a lo largo y a lo ancho del continente, desde México hasta Argentina y Chile. Voy a aclarar que el movimiento humanista o el partido humanista es una corriente de opinión formada por quienes coinciden en puntos básicos con respecto al ser humano y a la acción orientada en cambios positivos en el individuo y en la sociedad. ¿Cómo estás, Oscar? Te damos la bienvenida. Muy agradecido de estar acá, Julián. Bueno, espero que todos estemos enriquecidos al fin de este debate. Muy bien. Jorge Caro Molina es un estudiante destacado de Derecho que está a punto de recibirse. Ha participado de foros y debates desde sus 14 años. Escribió artículos de crítica social sobre el entorno sociopolítico y cultural boliviano. Jorge, gracias por participar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, me siento muy honrado. La verdad, me quedo pequeña a comparación de la experiencia y de la trayectoria de los demás. Es totalmente lindo intentar intercambiar posiciones y hablar de este tema que llega a ser tan importante que aunque lo vean pequeño, puede definir el futuro de nuestra sociedad y de vida como tal. Muy bien. Como verán, será un debate más que interesante. Los participantes tienen perfiles variados. Hay participantes con perfiles académicos, profesores universitarios, estudiantes, militantes y activistas sociales. Y ahora sí, sin más preámbulos, pasaremos a la primera pregunta, a la primer participante. Va dirigida a Rafaela
y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es una ecología mestiza y decolonial? ¿Qué importancia tiene esta ecología en América Latina? Y a posteriori, si puede ser posible, si puede haber una breve descripción de qué perspectivas tiene el marxismo sobre las políticas ambientales implementadas en América Latina. Bueno, sí, muchas gracias. En realidad este concepto de ecología mestiza, yo lo planteé, bueno, para una columna basándome en el ensayo de William Ospina, que es un escritor colombiano, ¿no? Y su ensayo se llama América Mestiza. En este ensayo, él resalta primero que este es el nombre posiblemente más adecuado para referirnos a nuestro continente, que también se llama América Latina, etcétera. Bueno, que la patria grande es otro concepto que a mí me gusta mucho, pero en este caso él habla de esta América mestiza porque resalta dos cosas, ¿no? Por un lado, que la heterogeneidad geográfica, por tanto ecosistémica y cultural, es enorme en el continente, pero que también tenemos una historia en común, y una historia que tiene un quiebre fuerte y doloroso en común. Y bueno, es la colonización, ¿no? En palabras de Eduardo Galeano, en este caso, yo lo diría como la historia de América Latina, lo decía, es la historia del despojo de recursos naturales, ¿no? Pero no solamente la historia del despojo de recursos naturales, sino también asociado a una explotación de nuestra gente y también a una imposición de una forma de concebir el mundo, ¿no? Entonces viene una extracción y explotación de recursos naturales de nuestra gente y hasta un epistemicidio, como se lo llama, ¿no? Una forma de destruir nuestra forma de pensar el mundo y de imposición de otra. Es por esto que para mí era interesante plantear este concepto, que la ecología también debe ser comprendida desde ese punto como mestiza, ¿no? Como tenemos un legado de la ecología en el campo científico, por ejemplo, occidental, que necesitamos rescatarlo, pero también entendiendo el contexto en el que lo aplicamos y lo entendemos en América Latina, ¿no? Aquí, por ejemplo, justamente para adentrarnos en este tema de cómo aplicamos, cómo entendemos el tema de la ecología en América o en el mundo, para mí es importante entender que existieron dos fracturas, ¿no? Como lo resalta un autor, Malcolm Ferdinand, dos fracturas en el mundo. Una que es de la que más hablamos, por ejemplo, en nuestro entorno, pero tendemos a aislarla, es la fractura ambiental. La fractura ambiental que en determinado momento separó al ser humano de la naturaleza, separó al ser humano de lo que llamamos medio ambiente, hasta dicho así suena tan externo, ¿no? Y que en algún punto, incluso influenciado de alguna forma por una visión judeocristiana, nos hizo pensar que estábamos en control de la naturaleza, ¿no? Que éramos el centro de la creación y estábamos en control de la naturaleza. Entonces, para mí, por ejemplo, esa es una de las bases de la forma de concebir el mundo y que hace que tengamos tantos problemas ambientales, porque explotamos la naturaleza, explotamos los ecosistemas y los recursos naturales sin pensar en una sostenibilidad, sin pensar en una redistribución, simplemente porque es la base y para buscar el beneficio máximo, ¿no? Sin embargo, también esta fractura en el mundo estuvo asociada indisolublemente a una fractura colonial, ¿no? Porque, como lo decía, cuando llegó a la colonización a América Latina y cuando llegó en realidad a África y al sur global, significó un saqueo de recursos naturales. Por ejemplo, en Bolivia había una leyenda que nos la decían desde colegio, no sé si a todos, de que al sacar la plata que tenía Potosí, una de las ciudades más ricas en el mineral plata, se hubiera podido construir un puente desde Sudamérica hasta Europa con la plata que obtuvieron los europeos. No solo eso, una parte de la leyenda, menos exagerada en realidad, decía que se hubiera podido construir el mismo puente desde Sudamérica a Europa con los huesos de quienes trabajaron extrayendo ese mineral y todos los recursos naturales de Bolivia para llevarse a Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese vínculo para mí es muy importante, porque la llegada para explotar los recursos naturales implicó la negación del mundo y de derechos a otro grupo de humanos, de indígenas, de negros, incluso exterminación de indígenas en Estados Unidos. Entonces, por eso creo que es importante entender que por eso la fractura o los problemas ecológicos también están fuertemente vinculados con problemas sociales y en particular con esta fractura colonial que se sigue manifestando hasta ahora, ¿no? Que sigue manifestando y sigue significando a veces una forma de imponer la forma de conservar desde Europa a América, ¿no? Y sin entender que tenemos injusticias y desigualdades sociales.
Esto a su vez lleva a pensar que hubo una configuración del sistema mundo, ¿no? Que el sistema mundo se ha configurado en base a esta colonización, en base a esta extracción de recursos para el norte, y en base además a un capitalismo que reforzó todo esto. En el cambio climático, por ejemplo, que creo que bueno, va a ser desarrollado un poco después, solo lo comento, también es muy claro ver esto, ¿no? Cómo empezó en Inglaterra con la Revolución Industrial y cómo las emisiones se fueron extendiendo primero a Europa y luego al sur, cuando todavía éramos colonias. Entonces, como parte incluso de las emisiones iniciales, se dieron con países, con continentes, mientras éramos colonias, mientras eran explotadas nuestra gente y nuestros recursos. Y a la vez ahí se plantea muchas veces en las mismas negociaciones internacionales cómo se enfrenta este problema, ¿no? Hay la mitigación, que es la reducción de emisiones, y también hay la adaptación, que es como las capacidades para reaccionar a los cambios, ¿no? Y ahí es donde muchas veces se plantea que hay países que son más vulnerables al cambio climático, que por tanto deberían priorizar esta adaptación, ¿no? Países pequeños como Bolivia, insulares, etc. Bueno, entonces va por ahí, ¿no? Creo que es por eso esta ecología, desde mi percepción, necesita tener esta visión integral del problema y del sistema mundo para resistir de esta forma, ¿no? En especial en América Latina, en el sur global, podríamos decirlo. Con respecto brevemente a la segunda parte de las perspectivas del marxismo sobre las políticas ambientales, en primer lugar, creo que bueno, es positivo reconocer que el mismo Marx decía ya en cierto momento que la explotación a los trabajadores, así como vio el capitalismo implicaba una explotación a los trabajadores, implicaba una explotación a la naturaleza, que además no se ni siquiera reconoce o retribuye lo que se toma de los recursos naturales, de la naturaleza, de los ecosistemas. Bueno, desde una posición mía, no solo marxista, sino digamos interseccional, considero en primer lugar que la ecología tiene que ser un eje fundamental en las políticas públicas, pero además en nuestra forma de interpelar y de transformar este sistema mundo, porque justamente necesitamos asociar esta visión descolonizadora y que cuestione el resto de injusticias sociales a la explotación insostenible y limitada de la naturaleza. Desde esa perspectiva, por ello creo que hay un problema desde ambos lados, ¿no? La visión de una ecología aislada del cuestionamiento de las injusticias sociales, desde los activismos, desde afuera, y a la vez desde los gobiernos una posición de no saber integrar la ecología como parte de toda esta forma de transformación. Pienso que sigue siendo un problema, va en esos ambos sentidos, en dos sentidos, y que es necesario implementarlos, ¿no? Y además depende mucho de los países. En Bolivia, aunque teóricamente había resaltado bastante que se ha intentado cambiar un poco esa visión con ciertas leyes, aunque no se han aplicado del todo, como la de la madre tierra, que es una visión de derechos colectivos, ¿no? de derechos colectivos de la naturaleza, no solamente como algo externo, sino como nosotros parte de. Ahora, la aplicación parte precisamente por integrar esta ecología en la visión de transformar y de ejercer políticas públicas, que siento que aún estamos bastante lejos, ¿no? Y por eso creo que además esta visión entre antropocéntrica y biocéntrica, muchas veces pienso que el biocentrismo podría llevar a negar a cierta parte de la población que todavía no ha accedido a un cierto nivel de servicios, por ejemplo, ¿no? Y yo cuestiono que más bien esta idea de la sostenibilidad ecológica debería estar basada sobre la concepción de los límites planetarios, pero también sobre una visión de que necesitamos tener una cierta equidad dentro de nuestra especie, además de una sostenibilidad con respecto a los recursos naturales, ¿no? Y bueno, creo que me pasé un poco, básicamente sería esa visión de que justicia ecológica y social deberían vincularse, que la ecología debe formar parte de esta nuestra visión para transformar nuestro sistema mundo, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias Rafaela por tu interesante exposición. Voy a pedir por favor, en caso que sea posible para el resto de los participantes, respetemos más o menos que haya uno de entre 5 y 10 minutos, que no se extienda tanto, pero sí, agradezco mucho la exposición de Rafaela. Ahora le damos la oportunidad
al señor Oscar Ruiz de complementar lo que dijo, de opinar algo con respecto a esta pregunta o a esa respuesta, de criticar o de adherir a lo que dijo la colega Rafaela. Oscar, tenés la palabra. Perdón, ahora sí. Sí, Me pareció muy interesante lo... Acuérdense cuando puedan de desmutearse un poquito antes. Si puede ser Perdón, sí. Me pareció muy interesante el desmarque que hizo Rafaela de la visión biocentrista, del enfoque biocentrista, que aparentemente es una respuesta de mayor progresión en relación al antropocentrismo. Sin embargo, como toda idea puede llevarnos a excesos, yo en realidad adhiero plenamente con las afirmaciones de Rafaela, pero quería un poco más que complementar. Quería yo más bien poner en el tapete unas dudas que tengo en relación al rol del marxismo en relación o las perspectivas que tiene el marxismo en la implementación de políticas públicas o que puedan implementarse en Latinoamérica o en otras partes del mundo. En ese sentido, haciendo relación, esto lo saco de un poco de lo que explicaba Rafaela. Nosotros tenemos aquí en Bolivia un valor, un principio, que es el del vivir bien. Está imbuido de espiritualidad el vivir bien. Es como un aporte. No sé si conozco más de Bolivia, conozco un poco de lo que dice la Constitución. No sé si en el caso de Ecuador o de otras concepciones ecológicas mestizas se tienen ejemplos así. Pero me parece que cuando hablamos del marxismo, se adolece de lo mismo que se adolece cuando se habla de este materialismo que nos ha llevado en la línea del capitalismo salvaje, que nos ha llevado hasta el consumismo esquizofrénico, en esta adoración por lo material. Si acaso se está en condiciones de decir, esa es mi pregunta, de que ese socialismo clásico ha sido superado realmente. A mí me parece que no. Si ha sido superado por concepciones más humanistas, si ha sido superado eso de la justicia social, de la que hablan los marxistas muy bien, para llegar a un paso más adelante, que es esa subjetividad de decir yo como ser humano internalizo, y me es importante esto de respetar mi relación con la naturaleza porque es mi casa, es la madre tierra. Son categorías que entran un poco más en lo interno y que me parecen un poco ajenas a lo clásico del marxismo. No sé si a lo largo de lo que vamos avanzando podamos dar respuesta a esta duda que tengo. Nada más. Muy bien. Bueno, ahora pasaremos a la segunda pregunta que hay. En este caso, el que deberá responder es Joaquín Cruzallegui, de Argentina. Lo que tengo para preguntarle a Joaquín, brevemente con una introducción sobre las claves del Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático. Es bien sabido que uno de los grandes planteamientos del Acuerdo de París consiste en reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
En base a esto, Joaquín, la pregunta para vos es, ¿qué políticas ambientales que se implementen en América Latina destacás en ese sentido? Bueno, para empezar, me gustaría retomar un poco la idea de Rafaela y sumando a este debate, me gustaría también citar una frase de William Ospina que dice que la selva sigue pegada a la piel aunque uno ya esté lejos, ¿no? Él cuando escribe su teoría habla un poco sobre la necesidad que tiene uno siempre de volver a las raíces. Y ahí es donde me gustaría hacer primer foco, ¿no? En el itinerario que nos convoca hoy, que es las políticas públicas en América Latina y cómo nos aproximamos para abordar este cambio ambiental global que se viene dando y que se viene acentuando también en lo que es todo este nuevo contexto, esta pandemia y toda esta reconfiguración que hay. Para empezar, me gustaría pensar que la política ambiental es uno de los 3 pilares más fuertes del desarrollo sostenible, ¿no? Cuando hablamos de bienestar social, bienestar económico, después tenemos que pensar como un tercer pilar, un bienestar ambiental. Hay un documento que es nuestro futuro común, que es el informe de Brundtland de 1987, que define un poco lo que es el principio real del desarrollo sostenible ambiental. Y ahí es donde nosotros tal vez tenemos que pensar, no políticas públicas para destacar, sino cómo definimos el desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos que pensar este desarrollo como el desarrollo que satisface, por un lado, las necesidades de las generaciones presentes, pero por el otro, no buscar comprometer las posibilidades de futuro, ¿no? Es decir, no nos pensemos a nosotros como los últimos que vamos a habitar la Tierra y como los que vamos a tener que satisfacer solo nuestras necesidades, sino que como gestores, también como juventud por un lado y después también por el otro de efectores de políticas públicas, tenemos que pensar que tenemos que concretar una meta que es alcanzar el desarrollo sostenible, desde también la Cumbre de Río, donde la mayoría de los gobiernos decidieron adoptar la Agenda 21, y también por el otro lado, todas las guías de acción que se fueron dando en base a esta idea de alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? A mí lo primero que me gustaría destacar con todo esto es cómo se fue reconfigurando la movilidad sostenible en las ciudades, es decir, cómo nosotros en todo este nuevo contexto empezamos a priorizar lo que es nuestra autopreservación y también nuestra preservación colectiva de una manera sostenible, ¿no? Y ahí es donde entra una herramienta o entra un componente que es fundamental, que es la bicicleta. Cómo nosotros nos movemos por la ciudad de una manera que evite la aglomeración de gente y por el otro lado que nos permita trasladarnos de una manera inteligente, eficaz, por las ciudades donde es donde mayor concentración y mayor también tráfico a la hora de entrar y salir hay. Y ahí es donde podemos ver ciudades como Bogotá por un lado, podemos ver ciudades también como San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, y por otro lado, me toca hablar obviamente del lugar que me representa, que es Buenos Aires. Buenos Aires hoy tiene un sistema de bicicletas o de bicing, como se dice, donde se fomenta un poco la desconcentración automotriz y también la desaglomeración de los transportes públicos. Es decir, tenemos un tendido de bicicleta pública que uno puede elegir por sobre todas las cosas transitar la ciudad en un medio de transporte que es completamente sostenible, y es decir, ahí es donde pensamos la bicicleta como una política pública integral. Después tenemos todos los gobiernos locales que están tratando hoy de meter en agenda la bicicleta o tratando de meter en agenda lo que es la preservación, por un lado, de la salud pública y del otro lado de la salud individual,
de una manera inteligente, ¿no? Hoy la pandemia tal vez aceleró mucho los tiempos de lo que puede ser una ciudad del futuro, como dice la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que toda ciudad debería ser una ciudad de 15 minutos, ¿no? Todos deberíamos tener dependencias públicas a no menos de 15 minutos, es decir, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, que habitamos una ciudad de más o menos concentración, ¿no? Acá ustedes también con el ejemplo de La Paz lo verán, o de otras ciudades de Bolivia lo verán, hoy no nos queda otra que pensar una ciudad que tenga accesibilidad ágil y una accesibilidad en no menos de 15 minutos, tanto para los centros cívicos como los centros sociales, como los espacios de esparcimiento, y creo que ahí es donde deberían centrarse las políticas públicas que tengan que ver con la preservación del medio ambiente, por un lado, y obviamente por el otro de los espacios urbanos que condensan la gran cantidad de la ciudadanía, ¿no? Es decir, somos seres sociales que vivimos en ciudades, a ese debate no le podemos escapar, pero ahí es donde tenemos que pensar cómo vivimos en ciudades, ¿no? Y tal vez ese sea un poco el punto central de este ensayo virtual que estamos haciendo entre los 5 y esta reflexión que puede ser, se desprenda hoy una hipótesis, ¿no? Más allá de que los espacios públicos o más allá de que los ambientes radiquen un poco la identidad de las ciudades, tenemos que pensar cómo hacemos para preservar esos ambientes, ¿no? Es decir, con una mirada a futuro, con un programa o una mirada programática hacia la preservación y por otro lado también al desarrollo, ¿no? Es una obligación cuando pensamos en futuro pensar en desarrollo. ¿Cómo encaramos nosotros una agenda tanto medioambiental como una agenda de políticas públicas que apunten a estos 3 pilares que venimos conversando, ¿no? Por un lado el desarrollo sostenible, por otro lado el desarrollo económico y por otro también el desarrollo ambiental. Y creo que ahí radica la cuestión, ver las formas de encarar esta agenda y por el otro lado también de ser efectores de políticas públicas que apunten a tanto el desarrollo local por un lado y también al desarrollo de la ciudadanía a nivel tanto regional como nacional o como local de una forma sostenible. Es decir, viéndonos a futuro y viéndonos también como el componente central tanto de el desarrollo como también de el futuro. Eso, para no extenderme mucho y no tampoco no expandirme, pensar en estos 3 puntos, ¿no? El desarrollo sostenible, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Todo esto en una clave materialista o dialéctica, nos tenemos que pensar como los efectores, nos tenemos que pensar también como la llave de cambio, como también los únicos que podemos meter en agenda todos los temas que nosotros creamos centrales hoy. Y creo que el medio ambiente es, sin duda alguna, el punto que nos convoca y también, obviamente, todo lo que tenga que ver con la lucha ambiental, va a tener como principal objetivo la defensa de la soberanía, tanto nacional como regional, si hablamos a nivel latinoamericano. Así que, nada, redondeando, eso. Muy bien. Y ahora, muchas gracias, Joaquín, en primer lugar, por tu exposición. Fue, al igual que la de Rafaela, realmente muy clara, muy precisa, muy rica conceptualmente. Y ahora me toca invitar a participar a Jorge Caro Molina para que, si quiere comentar algo al respecto de la respuesta de Joaquín o con respecto a la pregunta que hice yo, si quiere criticar o cuestionar algo, si quiere complementar, añadir o cualquier cosa que quiera hacer, tiene la posibilidad de hacerlo. Jorge, te damos la palabra. Primero, muchas gracias. Primero quisiera destacar algo muy importante que señaló Joaquín, que es el desarrollo primero local, nacional y ya después cooperativo. Especialmente porque en materia jurídica para nosotros, estudiantes de Derecho y abogados, el Acuerdo de París es un referente en derecho ambiental, porque viene a arreglar toda aquella falta de fuerza, de rigor que llega a tener Copenhague, pero
hay un pero siempre, y es el que lamentablemente partidos y grupos políticos han aprendido a politizar acuerdos y a politizar como tal estos para hacerlos ver como el enemigo. Y tenemos claro ejemplo. Actualmente, al estimación del Acuerdo de París, en el momento que es aprobado y ratificado, se estimaba que para ya el año 2020 tengamos muchos más avances. Hay una cooperación regional y que hasta varias organizaciones o procesos de integración intenten acoplar esto para poder hacer un desarrollo cooperativo entre regiones. Pero, ¿qué tenemos en la actualidad? Declaraciones del actual presidente de Estados Unidos diciendo de que se van a salir del Acuerdo de París, que no sirve de nada. Y yo me pregunto, así como persona, ¿en qué momento la economía agarró un partido político, agarró una ideología política, ha conspirado? Porque lamentablemente eso es lo que pasa. No nos olvidemos de Bolsonaro y su increíble falta de interés con lo que ha sido el incendio del Amazonas, y ahora se quejan de por qué hay tanto calor, por qué ha aumentado las emisiones, por qué la polución es más fuerte, por qué en Río de Janeiro se aprecia la famosa nube de smog, y no entendemos como tal de que el Acuerdo de París era aquel documento que estaba de hecho destinado para salvarnos de la falta de rigor de Copenhague. Y especialmente porque no te decía, como mencionaba Rafaela, que todos vamos a implementar una ecología como tal, así todos, sino que te decía, primero en un plano local, observa tus posibilidades, observa la forma en la cual puedes implementar, después ya de forma regional, ya después de una forma nacional y después de un proceso de cooperación. Por eso establecía pautas, países que debían, iban a ser sancionados por mayores emisiones, objetivos, pero lamentablemente hay países que sí lo hacen, por hablar de una Unión Europea que ahora se plantea como verde, y países como Estados Unidos y Brasil que siguen estancados en el tema de que es un movimiento político para quitarnos dinero. Eso sería todo, por lo menos de mi observación. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Fue muy clara tu postura, una postura muy crítica con respecto a algunos gobiernos en particular y algunos modos de concebir la ecología y la lucha de los movimientos sociales ambientalistas. Ahora damos inicio a una nueva etapa, le toca hablar al señor Ruiz, a quien le voy a preguntar, a él puntualmente, que es militante del Partido Humanista, ¿qué enfoque consideran más apto para combatir el cambio climático desde el Partido Humanista? ¿Piensan centrarse, digamos, o tienen una concepción más favorable con respecto al enfoque antropocéntrico o a un enfoque biocéntrico? ¿Qué postura tienen y por qué? Bien, los humanistas tenemos una visión antropocéntrica del mundo, de la vida. Nosotros decimos que es lógico partir de la propia existencia, del registro cotidiano de la existencia, para ir aprendiendo, descubriendo este fenómeno que es uno mismo, el ser humano, un ser histórico, un ser social, capaz de transformar el mundo, de transformarse a sí mismos, de transformar su propia naturaleza. Entonces esa intencionalidad, esa capacidad intencional le hace posible, ante los límites que registra como sufrimiento, de por ejemplo no poder ver y colocarse unos anteojos para ello, o crear un microscopio o un telescopio, o no poder volar y llegar de pronto a la luna con una nave, o no poder estar mucho tiempo bajo el agua o enfermarse y a la vez de ello poder recuperar esa salud. Entonces, desde esa perspectiva sí tenemos una visión antropocéntrica que no significa ingresar a un debate que para nosotros sería falso, que estamos en contra de nuestra casa,
de nuestro cuerpo, sometido a las leyes físicas, a las leyes de la naturaleza, a las leyes de la biología. Entonces, tener la responsabilidad de no conocer otro ser como nosotros en este planeta, o hasta donde podemos conocer, no significa que estemos reñidos con la Madre Tierra, sino más bien advertir de que la especie humana, nosotros, estamos en serio riesgo, porque está en serio riesgo nuestra casa, está en serio riesgo la Madre Tierra, y nosotros tenemos una responsabilidad. Existe, por ejemplo, un ser muy poderoso como el león, que es siempre el primer animal. Nosotros somos historia, somos cambios, somos transformación, y desde ahí podemos evitar que el león se extinga. Tenemos esa capacidad. Es por eso que impulsamos, más allá de las discusiones que hay, de enfoques en el ámbito ecológico, donde declaro humildemente que no soy un especialista, con la intención de que sirva para algo lo que los humanistas pensamos, de que ante la emergencia de nuestra casa, de nuestro planeta, de nuestra biosfera, es importante extremar todos los esfuerzos de lo que somos capaces. Y para ello me parece que es fundamental, dado que me parece que tenemos 2 años nada más, según los informes de las Naciones Unidas, para retrucar, para hacer retroceder los daños que se han hecho a nuestra biosfera, poder dar con una solución científica de qué tipo de energía no contaminante, no destructiva, vamos a utilizar y ponerlo en marcha ya, para hacer retroceder y no llegar a ese daño irreversible al que estaríamos dentro de 2 años, siendo testigos en caso de no lograrlo. Pienso que es importante extremar esfuerzos para encontrar que en todas partes se implementen el uso de energías como la eólica, como la no destructiva, es el caso de el flujo de agua. Encontraba recién a un científico costarricense que me hablaba de lo importante que es una concepción, que él tiene una concepción científica de una plataforma acuática a través del flujo, encerrar esa energía. No me asegura que no es muy caro, no requiere de grandes gastos como se podría pensar, y sin embargo se estaría en posibilidad de acumular mucha cantidad energética como para poder dar respuesta a vastas extensiones de poblaciones. Bueno, decía la eólica, la energía solar, y en Bolivia particularmente profundizar lo que está bien hecho en cuanto a esto del vivir bien, que nos plantea la obligación de un sistema educativo para la cultura ambientalista, que nos orienta hacia un modelo económico para una economía plural, que incluye la economía pública, incluye la economía social de los conjuntos, en donde es más fácil
a través de la discusión, a través de la dialéctica, darse cuenta de que no hay que hacernos daño entre nosotros, en el seno de las cooperativas, en el seno de las empresas, de los trabajadores, en el seno de la presión social para que ese capitalismo de los empresarios no siga generando condiciones para que crezca este capitalismo que es tan destructivo en cuanto al consumismo desmedido, irracional, que impulsa para producir y producir, no importando las consecuencias de daño. Entonces, vivir bien, nosotros lo entendemos como el acceso a el disfrute de los bienes materiales, pero también de la realización de los seres humanos a escala individual, a escala colectiva, a nivel afectivo, a nivel subjetivo, a nivel intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con el resto de los seres humanos. Es importante, sin embargo, en cuanto a la categoría de las condiciones necesarias para que exista esa realización, que exista un crecimiento económico, que exista un bienestar material, y es importante cuando hablamos de Bolivia pensar en que es importante no más industrializar los recursos naturales, que eso no suena muy ecológico, pero sin embargo, por ahora no hay otra salida. Entonces, mientras encontramos las salidas, es importante agradecer que podemos llegar a hacer más industrias que las que tenemos, y ojalá utilizando unas energías que no sean tan contaminantes. Eso es lo que quiero sintetizar, y lo último que dije es que desde el Partido Humanista entendemos de que nosotros aquí en donde estamos, en los países en vías de desarrollo, no somos culpables, son otros los culpables, pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda, y sabemos que somos muy responsables de poder hacer concierto entre los demás países, en poder hacer conciencia con los demás países, y en ese sentido esa es nuestra óptica como humanistas. Básicamente eso, Julián. Muchas gracias, Oscar. Tu postura también fue clara, nos ilustró a nosotros sobre los planteamientos de tu partido, me parecen verdaderamente respetables, claros. Lo que más destaco en cierto punto es que diste toda una postura de por qué en el marco de nuestro debate, que es, digamos, sobre antropocentrismo y biocentrismo, diste tu postura centrada en el hombre. Y ahora sobre eso también va a hablar Joaquín Gruzalegui, a quien le damos la palabra para que él adhiera, complemente, critique o cuestione lo que acaba de decir el señor Oscar Ruiz. Gracias. Bueno, siguiendo un poco la idea de Oscar y también la mirada más integradora de la cuestión, creo que hablar siempre de extremos o pensar el antropocentrismo o el biocentrismo es una mirada cejada, ¿no? Porque tenemos que pensar, me parece, de una manera integral, una mirada que tenga tanto algo de antropocentrismo, pero obviamente sin perder de vista el biocentrismo. A mí lo que me gustaría sacar a colación es una de las teorías base de Foucault, ¿no? Que es cuando él establece que
todo cuerpo vivo es el objeto central de toda política. Entonces, no hay un organismo biológico sobre todas las cosas, sino que hay un organismo biológico sobre dónde actúa el poder. Todas las tareas de la acción política son fabricar un poco este cuerpo, tanto individual como social, después ponerlo a trabajar, definir su modo de reproducción, configurar por otro lado también las modalidades del discurso, por las cuales ese cuerpo después se va ficcionalizando, se va idealizando, por decirlo de alguna manera, hasta ser capaz de decir, yo soy, ¿no? Y ahí es donde nosotros no le podemos escapar a este debate, que es dónde estamos parados como seres humanos adentro de este mundo. Por eso digo que los extremos no son buenos, ¿no? Tanto desde el antropocentrismo como el biocentrismo. Casi como una disposición algorítmica, la acción política es la que va configurando un poco nuestra forma de andar y también nuestra forma de ser. Y ahí creo que es donde la ecología tiene un papel central en este concepto básico y que ya lo venimos charlando desde cronistas latinoamericanos con algunos artículos de opinión, que es el concepto del biopoder. Estas técnicas diversas por un lado, numerosas por el otro, para obtener la sujeción de los cuerpos y también el control de las poblaciones. Eso es un poco el biopoder. Después está en nosotros cómo hacer efectiva nuestra existencia dentro de estas relaciones de poder, estos accionares, donde el objetivo es hacer uso o emplear el poder como una forma de control. Ahí es donde nosotros también nos paramos y hacemos esta pequeña introducción, ¿no? Antropocentrismo, biocentrismo, creo que lo que tenemos que pensar es que en el medio también está la biopolítica, es decir, cómo va surgiendo esta forma de nosotros desarrollarnos en la ciudad, ¿no? También lo mismo, yendo a otro ejemplo, Bell Hooks, que es también una teórica de las minorías estadounidenses, tanto por un lado de la negritud, por el otro del feminismo, que afirma que todo cuerpo es sujeto de experiencia, ¿no? Y pensamiento en la medida que intervenga sobre la realidad que nos va atravesando. Entonces, si nosotros tenemos que pensar en la tónica tanto antropocentrista como biocentrista, lo primero que tenemos que hacer es pensarnos a nosotros como un cuerpo sujeto de experiencia, ¿no? Cómo atravesamos la ciudad, también cómo nos desarrollamos tanto en nuestra vida como hacia las vidas de los demás, y ahí adentro también cómo circulamos, ¿no? Cómo nosotros nos desarrollamos. Y en este contexto es donde tenemos que empezar a considerar las posibilidades de hacer una biopolítica social o una biopolítica democrática donde, teniendo en cuenta todos estos puntos, pensar nuevas formas de desarrollo social, de construir estos nuevos cuerpos en función a una nueva normalidad, y ahí es donde las estrategias yo creo que van mucho más por el lado del antropocentrismo, pero también sin perder de vista el biocentrismo, ¿no? Sin perder de vista que la naturaleza es la que nos va a proveer siempre y, por otro lado, como dice Michel de Certeau, tenemos que pensar ciudades que ya están planificadas, ahora nosotros tenemos que pensarlas como ciudades habitadas, cómo las habitamos, ¿no? Si de una manera consciente o una manera, como decíamos al principio de esta charla, sin tener la perspectiva del futuro. Así que creo que el desafío principal es ese, pensar las ciudades como ciudades habitadas, más allá de la planificación, más allá del desarrollo, tenemos que pensar ciudades que sean sustentables y no escaparle al debate nunca de cómo las construimos, si en concordancia con nuestra ecología o con una mirada sesgada sobre el futuro, ¿no? Y ahí radica la cuestión. ¿Cómo hacemos hoy para desarrollarnos dentro de estas ciudades? Así que si hay que hablar de una mirada ecológica, creo que nos tenemos que pensar un poco en el medio de ambos extremos, tanto el antropocentrismo como el biocentrismo, pero
todo en conjunción a la biopolítica, ¿no? Al poder, cómo nosotros nos paramos dentro de esta relación dialéctica. Así que creo que un poco por ahí va este nuevo debate que hoy nos convoca. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín, por tu complementación. Hago una breve aclaración para aquellos que estén interesados en profundizar un poco más esto que planteó Joaquín. Hay un artículo publicado en Cronistas Latinoamericanos de autoría del mismísimo Joaquín Cruzallegui. Lo cito para que el que quiera introducirse y profundizar un poco más en este planteamiento que él acaba de citar. El artículo se llama La bicicleta, herramienta de construcción biopolítica en tiempos de COVID-19, y para aquellos que les interese el tema pueden entrar a leerlo, es interesante. Y ahora sí, pasamos a una próxima pregunta. En esta oportunidad me toca preguntarle a Jorge Caro Molina. La pregunta para Jorge es la siguiente: ¿qué cree que es necesario implementar en los países latinoamericanos? ¿Cree que es necesario implementar una justicia ambiental que penalice los daños al ambiente? Hago también una breve aclaración con respecto a esto. Acá en la Argentina hay un breve debate académico e intelectual impulsado en parte por un conocedor de estos temas de política ambiental, que es Miguel Lo Supone, que él plantea que haya una necesidad de plantear una penalización judicial, digamos, para quienes causen daños ambientales. Plantea también en algunos de sus artículos de opinión sobre estos temas que, según su postura, estos daños al ambiente no tienen que prescribir. Muchas de las causas judiciales penales prescriben al correr de unos años y las investigaciones se demoran. Él plantea que estas causas tienen que no prescribir. Quiero saber qué postura tiene el señor Jorge Caro Molina al respecto de esto. Muchas gracias. Bueno, antes de dar una postura, quisiera dar una pequeña introducción referente para que entiendan más el punto. Por allá en 1960, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría y en los auges de la Guerra de Vietnam, en Berkeley se dan manifiestos referidos a por qué seguimos en guerras, por qué no respetamos ciertas cosas, qué pasó con las voces de los jóvenes, qué pasó con las voces de las culturas y entre eso, ¿qué hay del ambiente? Esto va retumbando, nacen los movimientos famosos denominados de manera vulgar hippies, el flower power, entre otros, y también los pequeños comentaristas y periodistas estadounidenses empiezan a hacerse más famosos hablando de qué estaba pasando y empieza a surgir algo llamado el periodo antropoceno, que nos dice: nosotros no nos vamos a acabar por una extinción masiva causada por un meteorito, nos vamos a acabar por nuestra propia mano, especialmente por el auge de la carrera nuclear. Surge Sagan diciendo cómo es la guerra, todo el tema industrial no había sido tan chistoso, ¿no? Surge el tema de que, wow, en Hiroshima y Nagasaki habían quedado un montón de personas dañadas y animales, no nos olvidemos de Chernobyl, y esto surge de que en el derecho existe algo llamado la tercera generación de derechos constitucionales o la tercera generación de neoconstitucionalismo. Se tocan derechos colectivos y entre ellos brillan tres referidos al tema: derechos de la vida silvestre, desarrollo sostenible y el derecho de la vida natural. Se sigue avanzando, se está a punto de implementar pequeños espasmos de lo que van a ser leyes ambientales. Llega la caída del muro de Berlín y termina todo. Para el mundo ha acabado toda esta época y se pasa a la cuarta generación referida a los términos tecnológicos. Tenemos el famoso caos del 2000 y por el 2001 las elecciones de Estados Unidos nos hablan sobre un Al Gore que dice: ¿alguien se ha puesto a hablar del calentamiento global? Que termina perdiendo contra su rival republicano. Pero en el 2002, Paul Crutzen, no, el ganador del Premio Nobel de Química, nos dice: oficialmente estamos en un periodo antropoceno. Grandes personajes del área científica le dicen: pero ya no hay una guerra fría. Y le dicen: no, el calentamiento global y el mal cuidado del medio ambiente van a causar este periodo antropoceno, es decir, una muerte lenta y final de la humanidad.
Hablando de esto, cuando hablamos de las políticas ambientales, creo que es necesario, como tal, hablar de que la tercera generación ha quedado ahí, especialmente en derechos ambientales, ha quedado ahí como una posición ideológica de que se va a implementar, pero en ejecución no llega. Podría dar ejemplos como lo que es la ley del plástico en Chile, como es el intento de reducir el parque automotor en Cochabamba, en Bolivia, como mencionaba igual Joaquín, sobre las políticas regionales, podemos hablar igual comparándonos con otros continentes sobre los manifiestos de la Europa Verde, del programa del 2020 que inicia en 2021, y sobre la controversial Brexit, que pensamos que es algo totalmente político, pero resulta ser que hasta temas ambientales y transgénicos están de fondo. Creo que es necesario. Creo que es muy necesario implementar políticas no solo para respetar, no botar basura, para disminuir, sino que tienen que ser políticas rigurosas. Y hace mucho tiempo se hablaba en congresos de derechos sobre dar incentivos económicos, es decir, si yo como empresa logro una gestión social de responsabilidad social empresarial correcta, ¿por qué no puedo recibir un descuento impositivo? Pero eso nunca se llega, porque lamentablemente aún tenemos esto que iba mencionando sobre lo que es la sobrepolitización de políticas. Cualquier política ambiental es rechazada porque no, va a afectar el sector económico, porque se los acusa de ciertas palabras que no quisiera mencionar, entre otros. Y a nivel ya un poquito más supranacional, hay intentos. Tenemos una comunidad andina que intenta cada vez una cooperación de evitar las emisiones, de reducir temas. Tenemos un pequeño caso que hace un poco nomás observaba del Mercosur sobre que Uruguay restringía el paso sobre ciertos puentes a Argentina de grandes camiones, entre otros, por cuidar el medio ambiente. Y como tal, tenemos varios ejemplos en América de un intento de implementación, pero que aún están lejos. Necesitamos implementar algo llamado salvaguardias ambientales a nivel nacional y a nivel supranacional. Necesitamos empezar a hablar sobre mecanismos de cooperación ya no económico, sino algo más relevante en el sentido de que si no seguimos así ya tenemos un agua cotizada en Wall Street y tenemos temas referidos a que el mundo se va a quedar sin agua para el 2050, de que la carrera por la desalinización se ha vuelto más primordial que otros aspectos como la búsqueda de la inteligencia artificial, porque lamentablemente vamos en esa carrera de llegar a ese periodo antropoceno, pero como construcción social, desde nuestra propia percepción, aún tenemos el antropocentrismo muy dentro, y esto repercute en nuestro mismo sistema judicial y sistema político. Un ejemplo pequeño para concluir, aquí en Bolivia, para las elecciones, una pregunta que dejaba a muchos callados de los candidatos era, ¿y qué proyecto tienen referido a lo que ha pasado con el incendio del Amazonas? ¿Qué política tienen para reducir las emisiones de Cochabamba, entre otros? Y por último, volviendo a recalcar, es necesario. La pregunta en verdad es si estamos listos como sociedad para darle el mismo valor jurídico a un animal y una planta que a un ser humano. Muy bien, muy buena la última pregunta que acabas de dejar al final de tu exposición, Jorge. Ahora invitamos a Rafaela Molina Vargas a que complemente o que critique o que cuestione o que agregue algo a la exposición de Jorge Caro Molina o a la pregunta que le había hecho. Rafaela, tenés la palabra. Bueno, perfecto. Me parece muy interesante. Voy a empezar un poco comentando en general y luego llegar a la pregunta que hace. En primer lugar, bueno, creo que es importante entender, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, justamente el Acuerdo de París, evidentemente marcó, ¿no?, un hito histórico a nivel mundial, porque implicó un acuerdo, ¿no?, en que muchos países estaban comprometiendo a algo en concreto después de tanto tiempo. Lo interesante y que para mí también fue diferente darme cuenta entrando un poco más a estos espacios, es que por un lado se sabe, lo que más se conoce es el objetivo de mitigación,
¿no? Que tenemos que llegar a que la temperatura no aumente más de 2 grados centígrados e intentar que sea 1,5 grados centígrados, que eso se refiere justamente a la reducción de emisiones. Pero también un objetivo que además fue logrado, pues fue establecido gracias a que países en desarrollo y países insulares presionaron e intentaron que se lograra así, es el objetivo de adaptación, ¿no? Es un objetivo fundamental, es uno de los 3 objetivos principales del Acuerdo de París, y que es fundamental, lo reitero, para países en desarrollo y para países insulares, ¿no? Que como lo decía, por ejemplo, el señor Oscar Ruiz, justamente muchos de los países como nosotros no hemos contribuido históricamente al cambio climático de forma en cuanto a emisiones acumuladas, incluso contribuimos poco actualmente, pero en cambio somos los países catalogados como más vulnerables para los efectos del cambio climático. Y por eso es que se habla de que este objetivo de adaptación es fundamental, porque hay países que además no tienen ni la tecnología ni las capacidades para adaptarse y son los que más van a sufrir los efectos, ¿no? Entonces creo que también es importante, justamente es una posición que países como Bolivia y otros han estado intentando presionar para la importancia de este financiamiento y de esta priorización también. Eso obviamente no significa que no se intenta dejar de emitir, pero que es otro objetivo importante. Por otro lado, otro de los objetivos en el Acuerdo de París son los flujos financieros, ¿no? Lograr que haya esta cooperación internacional y que haya esta posibilidad de financiar tanto la reducción de emisiones como la adaptación entre los países. Y principalmente esta relación desigual, ¿no? De países desarrollados y países en desarrollo para enfrentar los efectos. Bueno, otro detallito que a mí me parece interesante comentar, porque es justamente un tema bien controversial y de debate, incluso desde el aspecto académico, es el antropoceno, ¿no? Que se dice que ya es una nueva etapa geológica porque es el ser humano, la especie Homo sapiens sapiens, que ha generado tal cambio en el planeta que debería llamarse otra nueva era geológica, antropoceno. Esto es muy cuestionado también por otro grupo de científicos, porque en realidad no se ven estos cambios a nivel planetario desde que existe la especie Homo sapiens. No es desde que nosotros empezamos a existir como especie que se generan los cambios planetarios a esta escala. Está más bien asociado a un tipo de sistema. Por ejemplo, en cambio climático se ve desde la revolución industrial, que empieza a ver las emisiones a gran escala y que se expanden por el mundo. Entonces, esto dice que en realidad no es el ser humano como especie, sino posiblemente un sistema asociado a esto, un sistema asociado a explotación de la naturaleza del ser humano, etc., ¿no? Y por eso es que algunos plantean un término más bien tipo capitaloceno o incluso negroceno, porque se asocia también a una colonización, a la idea de la racialización y separación del mundo. Entonces es un tema todavía controversial y que en realidad técnicamente parece más lógico hablar de que es el sistema el que genera el cambio y no nuestra especie en sí, ¿no? Pero bueno, dejo eso como debate, como dato. En cuanto a las penalizaciones, es verdad que es algo que debe considerarse, pero en Bolivia, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado existe una penalización, ¿no? Como delito ambiental imprescriptible, que es el artículo 347. Lo que a mí me parece interesante, y que sería interesante, creo que lo habló también Jorge, es pensar esta nueva forma, ¿no? de penalización o de concebir estas políticas ambientales. Por ejemplo, la no separación del ser humano de la naturaleza, para mí es importante, ¿no? El no ponerlo como algo aparte. Ahí, por ejemplo, aunque sea conceptualmente por ahora, me parece bien interesante esta ley de la madre tierra que tenemos en Bolivia, que es diferente a la ley de la naturaleza que se tiene en Ecuador, pero que justamente en Bolivia se intenta romper esa idea, ¿no? Son los derechos de la madre tierra. No es que son derechos externos, digamos, de un río o de un bosque, es que son derechos colectivos a tener un bosque, a tener agua limpia, a tener naturaleza. Entonces se rompe esa dicotomía humano-naturaleza para intentar, y ahí obviamente existen penalizaciones y existen formas de regular esto, pero es desde una visión colectiva, ¿no? Y reitero, de una visión colectiva humana hacia la naturaleza sin separarla, ¿no? Y sobre su pregunta, que me parece muy interesante, ¿no? Para terminar, sobre si vamos a llegar a un punto en que tengamos los mismos derechos, los animales o un ser vivo tenga el mismo derecho que nosotros. Creo que era así, ¿verdad, Jorge? Bueno, ya. Exactamente, te lo repito, era si en algún momento vamos a estar preparados para vernos jurídicamente
de la misma manera a una planta, a un animal y nosotros. O sea, si estamos preparados como sociedad para ese avance. Perfecto. Am, bueno, a mí me parece que igual eso va un poco, tal vez el tema del biocentrismo o antropocentrismo. El problema ahí también veo, me parece que es importante y es fundamental reconocer la vida, el derecho a la existencia y además, bueno, desde el biólogos, digamos, ese valor de la naturaleza, el valor intrínseco de la naturaleza, que vale por su historia evolutiva, que vale porque existe, etcétera. Sin embargo, a mí a veces me genera conflictos cuando uno lo intenta plantear esa visión de si vamos a tener el mismo lugar que una planta o un animal. Hay veces en que podemos llegar a contraponer y eso genera conflicto. Poblaciones humanas que no tienen servicios, ni siquiera al agua o a la electricidad, y que uno necesita ver si quiere que la planta o el bosque o ese ecosistema sea completamente protegido o esa población tiene derecho a tener servicios básicos. Entonces, a mí, por ejemplo, ahí, el poner exactamente en el mismo lugar a una planta de un ser humano, nos preguntamos qué es ser humano, en primer lugar. Y en segundo lugar, si ya hemos resuelto nuestras desigualdades sociales para podernos en el mismo punto. Yo, por ejemplo, puedo apreciar mucho una planta, pero quizás alguien que no tiene el servicio básico, obviamente va a valorar más eso. Entonces, por eso creo que ahí va también el hecho de que no puede ir desligado esta búsqueda de una equidad social o justicia social con la justicia ecológica, ¿no? Y que muchas veces estos conflictos son más complejos que solamente poner al mismo lugar o al mismo valor una planta o un animal del ser humano, porque también pasa por la visión personal, ¿no? Y de las necesidades. Entonces, bueno, son pequeños aportes para, para formar opinión propia, creo. Y muchas gracias. Bien, bien, bien. Ahora, si me lo permiten, antes de pasar a la última pregunta general sobre la cual van a poder hablar todos por igual, hay una pregunta, según me informaron, de Mariano Winograd, que consulta cuál es la justificación de proponer un agro sin uso de química ni genética. No sé, no especificó a quién va dirigida, yo la tiro, el que quiere recoger la pregunta la recoge, el que quiere responder la respuesta, el que quiere responder la pregunta la responde. Si alguien quiere, será bienvenido. Si nadie quiere, están en su derecho a guardar silencio, ¿eh? Nadie los obliga a nada. Perdón, Julián, está un poco inestable mi señal. ¿Puedes repetirla, por favor? Por supuesto, ahí la repito. La pregunta es de Mariano Winograd y dice: ¿cuál es la justificación de proponer un agro sin uso de química ni genética? Se refiere al uso de componentes químicos y modificaciones genéticas en productos agropecuarios, según interpreto. Si alguien quiere proceder a responder, puede hacerlo. Si nadie quiere, están todos en su derecho y pasamos a la pregunta general. ¿Jorge está interesado? ¿Levantó la mano? ¿O... Sí, la verdad sí. Jorge y después Rafaela. Bien. Gracias. Mira, hablando de un tema un poquito más jurídico, hay algo llamado lo que es la soberanía alimentaria y que sonó mucho en la época en la cual se aprobó la ley de los transgénicos aquí en Bolivia. Un decreto un poquito controversial. Lo que plantea es de que hay grandes empresas que por los 80, 90 y a principios de los 2000 empiezan a experimentar con lo que son las semillas transgénicas y generan patentes como tal. Estos patentes hacen de que, digamos, si aquí en Bolivia yo traigo semillas transgénicas, estoy dando un ejemplo vago, digamos, de papa, como tal, yo puedo agarrar y puedo tal vez meterme al mercado competitivo a nivel mundial como productor de papa. Y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo. Pero ¿qué pasa? Muy aparte del daño que puede causar a la tierra como tal, porque a veces tardan en adecuarse, eliminan otros cultivos, entre otros, me vuelvo dependiente de una patente. Y tal vez unos agroproductores de alguna zona de La Paz descubren un nuevo tipo de variedad, un poco más exportable y con mejores características, tal vez hasta nutricionales. Pero no puedo porque tengo acuerdos, tengo un contrato para haber traído esta patente genética,
la cual me evita que exporte otra. Y dejamos de tener una soberanía alimenticia, porque empezamos a depender de esa semilla, de ese tipo de transgénicos como tal, lo cual evita de que en un futuro, si dejamos de adquirirla, nuestras tierras o en sí, digamos, como otros cultivos hayan perdido la característica que tienen. Es algo muy controversial el uso, por lo menos del tema de transgénicos. Y el uso de químicos es un poco más controversial porque se habla de qué pesticidas son correctos, cuáles no son, de qué se habla, existe un buen abono, se puede frenar las plagas sin usar químicos. Es ya un poco más, no sé, yo creo que Rafaela podría un poquito más hablar sobre ese tema, pero de materia legal, ahí está la controversia de por qué no aceptar transgénicos, porque perdemos a la larga nuestra soberanía alimentaria como país. Muy bien, muchas gracias Jorge por recoger la pregunta y ofrecer una respuesta. Ahora procedo a darle la posibilidad de comentar algo a Rafaela. Según entiendo, pidió la palabra para responder. Sí. Bueno, voy a ser breve. Simplemente creo que, o sea, es importante hacer una diferenciación primero entre transgénico, agrotóxico y el paquete tecnológico en su conjunto. Bueno, en realidad los transgénicos que conocemos implican ambas cosas porque son financiados por transnacionales como Monsanto, es decir, viene el transgénico con el agrotóxico, bueno, agroquímico, hay un debate también al respecto, creo, pero con el agrotóxico incorporado, y que en especial el agrotóxico, está documentado que implica un efecto sobre la salud, sobre los ecosistemas, sobre incluso aparatos reproductivos y hormonales de animales, de peces, de mamíferos, etc. Entonces hay mucha documentación sobre el daño que tiene y además el riesgo que podría tener a nivel ecosistémico, ¿no? Que es aún más interesante. Evidentemente esto se relaciona, como lo decía Jorge, con la soberanía alimentaria, con la seguridad alimentaria, porque está asociado también a una forma de producción, a una forma mecanizada, grandes agroindustriales, grandes terratenientes y, por ejemplo, en Bolivia, a la soya, que no es para consumo interno, generalmente es para exportación y para consumo de ganado. Entonces, ahí está digamos, esta tensión en ese sentido. Y la justificación justamente para un agro sin uso de química es esa. Primero, generar una seguridad alimentaria, una posibilidad además de producción local, lo que está relacionado a economías locales, a gente que produce poco en pequeñas cantidades y que por tanto su economía no es tan estable como de los agroindustriales, y a favorecer la producción para el consumo y no para la exportación, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene tanto justificaciones o razones económicas, sociales como ecológicas, ¿no? Y en cuanto a la genética, todavía es un poco más difícil o diferente porque existe la posibilidad de que posiblemente se puedan generar transgénicos propios, es decir, con científicos que no estén asociados a agrotóxicos, que puedan mejorar o no ciertas condiciones, pero eso requiere un análisis aparte, con todas las consideraciones necesarias, igual de salud, ecosistémicas, pero en general el mayor problema es que estos transgénicos y los agrotóxicos que conocemos están asociados a un sistema de producción agroindustrial a gran escala, mecanizado, y que significa un tremendo impacto ambiental, pero también una amenaza a las economías locales y a la seguridad alimentaria. Entonces esas serían más o menos las razones, ¿no? Quienes defienden lo contrario son básicamente los que tienen intereses en la agroindustria, ¿no? En esta producción a gran escala. Bueno, eso, gracias. Bien, muchísimas gracias. Simplemente quería agregar al debate esta pregunta que nos hicieron, entre comillas, a todos. Quería agregar que es muy paradigmático esto de la modificación genética de los productos agropecuarios y los productos agrícolas. Hay casos, por ejemplo, en el caso de Paraguay, hubo años, no recuerdo si no fue en el 2018, que Paraguay, teniendo mucho menos territorio cultivable, exportó más soja que Argentina. Y esto es en parte debido a la producción, debido a la implementación de estas modificaciones genéticas que permiten producir más soja, por ejemplo, en menos espacio. Después, obviamente, en Argentina hay toda una rotación de cultivos porque hay mucha producción y hay mucho campo, motivo por lo cual
Argentina supera a Paraguay en trigo, supera a Paraguay en girasol, supera a Paraguay en maíz, etc. Pero hubo algún caso puntual donde Paraguay proporcionó al mercado internacional de granos más toneladas de soja que Argentina, teniendo mucho menor territorio. Tiene que ver con esto, lo cual no niega que en Argentina incluso se implementen productos agroquímicos para modificar genéticamente algunos cereales en algunos campos específicos o determinados. Cada productor agropecuario tiene derecho a implementarlo o no, según lo que él considere apropiado. Es como una posibilidad más dentro de las opciones comerciales, entre comillas, que hay, que como bien planteaba Rafaela, tiene que ver con un sistema, ¿no? Que es, en todo caso, el sistema capitalista al cual estamos inmersos. Bueno, ahora sí, según estoy al tanto, no hay más preguntas del público. Sí hay una pregunta general que voy a pasar a hacerles. Si les parece bien, mantenemos el mismo orden de antes para ordenarnos. Que la pregunta general es la siguiente, va a responder primero Rafaela. ¿Qué avances y retrocesos creen que hubo en materia de política ambiental durante el periodo del denominado giro a la izquierda en América Latina? Bueno, creo que para esta pregunta muchas veces algo que, o sea, es necesario hacer estas críticas y también ponerlas en perspectiva, ¿no? En particular, por ejemplo, en Bolivia, algo que yo resalto mucho, en parte algo que también mencionó Oscar, eso, por ejemplo, ese tema del vivir bien, que está justamente relacionado, aunque no se lo considera directamente, a una visión en cuanto a políticas ambientales, ¿no? Porque plantea una alternativa, digamos, al sistema capitalista, una visión diferente que implica en armonía con la naturaleza, que implica pensar en una forma de sostenibilidad y a la vez buscar una mayor equidad social, ¿no? Que también es fundamental en ambos inseparablemente. Otra norma interesante para mí también es la que mencionaba, que es la Ley de Derechos de la Madre Tierra, que justamente busca romper esa dicotomía y que intenta mostrar además que toda persona, en especial la más vinculada a la problemática, tiene derecho a involucrarse, ¿no? en un conflicto ambiental, ¿no? Es un derecho colectivo a la naturaleza, agua limpia, bosque, etc. Entonces, estos, por ejemplo, me parecen avances interesantes. También creo que había muchas expectativas que no se llegaron a cumplir en cuanto a temas ambientales. Bueno, hablo de expectativas por mi parte, supongo que son simplemente críticas en cuanto a otras personas, pero que se esperaba posiblemente un quiebre mucho mayor en cuanto a la incorporación de cuestiones ambientales, ecológicas y de sostenibilidad a largo plazo, e incluso una transición más rápida, ¿no? Porque todos los países de América Latina en general hablamos de una transición, por ejemplo, en caso de Bolivia, de exportar gas a empezar, o ciertos tipos de energía, a una transición a energías eólicas, etc. Es verdad que hubo en esta última etapa, además, mayores, o sea, inversión para energía eólica, para energía solar. Tenemos una planta de energía solar más alta, por ejemplo, pero que de todas formas, bajo ciertas expectativas o visiones, sí podría seguir pareciendo insuficiente, ¿no? Porque precisamente hablamos de años de que el tema ambiental ni siquiera era considerado, y un cambio de visión y paradigma fundamental. Creo que justamente los retos para el futuro es lograr esta incorporación de una ecología que además busque esta justicia social y equidad junto con la sostenibilidad ambiental. Bueno, creo que eso básicamente. Y de todas formas, un pequeño detalle. Creo que además es muy frecuente esta crítica al extractivismo, ¿no? De los mismos gobiernos de izquierda o progresistas de América Latina. Y el problema es que no siempre queda claro para mí ese concepto, porque en realidad los problemas del extractivismo son los problemas del capitalismo que no se logra superar. Y entonces el problema de la izquierda es que posiblemente no ataca de forma tan frontal
no siempre es posible, y no incorpora y hace la transición tan completa como quisiéramos, ¿no? Y de todas formas, creo que el profundizar en cuanto a temas de seguridad alimentaria, el profundizar en cuanto a la resistencia a los transgénicos con asociados agrotóxicos, es parte fundamental de política ambiental, así como el intento también de generar estas ciudades más vivibles, ¿no? Como lo resaltaba Joaquín, que creo que es fundamental, porque también vemos la forma de naturaleza externa, pero la ciudad no entra como parte de esta naturaleza, de este ecosistema. Y yo también creo que justamente porque hay tanta además migración urbana, es una parte fundamental de entender estas políticas ambientales, el intentar hacer ciudades más vivibles, con más áreas verdes, con más posibilidades de transporte y ejercicio como la bicicleta. Yo también soy ciclista y me encanta. Entonces creo que también es parte fundamental, sin dejar de lado, ¿no?, esta vinculación de justicia ecológica y social, ¿no? Bueno, es eso, gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafaela. Ahora tiene la palabra desde Buenos Aires Joaquín Cruzallegui, que pasa a responder esta pregunta. Antes que nada, destacar el espíritu de este ciclo. Es un gran espacio de intercambio, es un gran espacio de debate que esperamos que sea la primera entrega de muchísimas otras. Este ciclo tiene una perspectiva de vida muy amplia, y eso se da gracias también al trabajo que están haciendo desde cronistas latinoamericanos. Así que, para empezar, destacar eso. Después, yendo a las dimensiones macro del problema que nos está convocando, para tratar de ser un poco sintético y no irnos por unas ramas, creo que uno de los desafíos más importantes de los países, tanto de América Latina como del Caribe, también obviamente cada región tiene sus particularidades, pero siendo generales, es lograr desarrollarse con un grado adecuado y un grado sostenible de políticas públicas que apunten a la sustentabilidad ambiental, ¿no? Es decir, todos los ministerios de medio ambiente, si es que hay, o las secretarías, deberían estar en concordancia con objetivos en conjunto y año tras año incluir tanto en los presupuestos como en las agendas de lo público los esfuerzos para que prospere una política socioambiental sostenible, es decir, que apunte al desarrollo de la región, por un lado entre el crecimiento económico y por el otro de la preservación del medio ambiente. Pero este problema es complejo y necesariamente siempre requiere una concepción integral, es decir, hoy nosotros como efectores de políticas públicas y también como mentes pensantes de lo público, sabemos que este problema es complejo, donde el medio ambiente se presenta como un elemento intrínseco del desarrollo, ¿no? Es decir, si hablamos de desarrollo, tendríamos siempre que pensar desde una mirada medioambiental, ecológica. ¿Por qué? Porque la palabra ecología ya en su raíz tiene que ver con el ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, consecuentemente, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir una agenda con conceptos claros, ¿no? Como decía Rafaela antes, si vamos a hablar de soberanía alimentaria, de qué estamos hablando, si vamos a hablar de movilidad sustentable, poner en claro, ¿por qué? Porque el acceso tanto a la tierra como a todos los recursos y medios que tenemos viviendo en sociedad, es una de las puertas de entrada después a todos los derechos básicos como es la salud, la educación, la inclusión económica, todo el acceso al suelo. Para entender este problema, obviamente en América Latina tenemos todas democracias muy jóvenes donde también se va, por un lado, alineando una mirada que es esta de cómo hacemos para sostener una política pública que apunte a los déficits que tenemos en la región, y por otro lado también con un pensamiento social y económico que sea consecuente al medio ambiente. Es decir, si hablamos de soberanía, tenemos que pensar primero en el desarrollo local, cambiar nuestra cuadra antes que el mundo, ¿no? La cuadra de nuestro barrio antes que el mundo. Y en eso también ser conscientes de la disponibilidad, por un lado, de los recursos naturales,
por el otro de los bienes ambientales, y siempre teniendo en claro nuestra región como un espacio que genera por un lado ingresos, por el otro divisas, pero que genera una riqueza cultural como pocos lugares en el mundo, ¿no? Latinoamérica hoy, más allá de las necesidades de impulsar estos sistemas, es un territorio muy rico en todo, es decir, el desarrollo agrícola rural, yendo a la pregunta que hacía Mariano en su momento, que la compartimos acá, también desde la agricultura, desde todas las actividades económicas que se impulsan en nuestra región, ya sea Argentina, Bolivia, como decía Julián, Paraguay. Hoy debería estar todo incluido en una agenda de desarrollo sostenible integral que apunte obviamente a esta sustentabilidad ambiental. Y yendo un poco al título de la charla, deberíamos salir de ambos extremos y pensar una mirada englobadora de todos estos conceptos para que esta agenda tenga una difusión a nivel regional. Obviamente lo planteo como una idea a futuro, pero empezar a pensar cuáles van a ser esas políticas públicas, cuáles van a ser esos insumos que vamos a utilizar para el desarrollo, para crecer, y por otro lado para explotar de una manera positiva todos los recursos que tiene esta región. Por mi parte, también agradecerles a ustedes por este gran conversatorio, esta gran charla debate, que me deja mucho más de lo que yo vine a traer. Es decir, compartiendo estas miradas, vemos que todos tenemos puntos en común e inquietudes que se condicen más allá del país donde cada uno viva, o más allá de la ciudad donde cada uno viva. Vemos similitudes, encontramos inquietudes en común y propuestas desde lo metodológico que son muy similares, es decir, vemos la política ambiental como una política social, es decir, pensamos el medio ambiente como un espacio de interacción social, donde obviamente hay tensiones, donde hay luchas, pero por sobre todas las cosas, donde cada uno apunta a este desarrollo en conjunto. Y hacia eso vamos. Yo creo que en eso estamos y hacia eso vamos. Así que, de mi parte, no quiero extenderme mucho más, pero muy agradecido de estar. Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras. Ahora voy a proceder a repetir la pregunta para refrescarla, para que el público sepa también cuál es el interrogante sobre el cual estamos hablando. Y a partir de eso va a hablar Oscar Ruiz primero y Jorge Caro Molina después. La pregunta es, la repito, ¿qué avances y retrocesos creen que hubo en materia de política ambiental durante el periodo denominado como giro a la izquierda en América Latina? Bien, gracias. Pienso que tengo casi la certeza, o más bien la certeza, de que las esperanzas están siempre en la izquierda. Y claro, de esa perspectiva, no obstante las limitaciones que significa una realidad de hegemonía de la cultura capitalista en nuestros países latinoamericanos, pienso que este giro a la izquierda ha sido más beneficioso que otra cosa. En Bolivia, el concepto, la socialización para todo boliviano del vivir bien, la incorporación en nuestra ley fundamental de este concepto de crítica y cuestionamiento a la hegemonía de la civilización del capitalismo mundial, es un avance indudable. Pero el vivir bien supera esta propuesta que hasta ahora nos domina del capitalismo irracional. Porque aquí se entiende que el bienestar no es solamente material, que lo material, ese consumismo, nos lleva a la insanidad mental. Porque son países
en su mayoría cristianos, o que de alguna manera tienen el dato moral de que no está bien ser antisolidario, tratar mal al otro. Y sin embargo, están totalmente lanzados los modelos de conducta a un consumismo que es esquizofrénico, porque se traiciona a la idea de bien y mal que se tiene. Entonces, cuando se habla de vivir bien, se habla de estar en armonía con el otro ser humano, con la naturaleza, que es parte de los seres humanos. Nosotros vivimos en un cuerpo, como decía antes, en comunidad además. Por lo tanto, me parece que este giro a la izquierda ha sido un fuerte grito de que tiene que haber una alternativa al capitalismo desde Latinoamérica. Creyendo firmemente de que, si bien no de forma acabada, estamos a poco de lograr brindar justicia social a los seres humanos, modelos de justicia social a los seres humanos en general, y modelos de justicia ecológica a la naturaleza en armonía. Nosotros pensamos que ha habido un fuerte esfuerzo, no obstante nuestras limitaciones, no obstante nuestros retrocesos, no obstante nuestro aún extractivismo, nuestra imposibilidad de darle mayor importancia a las especies animales y a las especies vegetales. No obstante ello, pero sin embargo, cuando el daño es significativo, sí hay imprescriptibilidad, sí hay delito contra alguien que ha sido capaz de hacer mucho daño, no a una persona, a muchas personas, a colectivos. Y son avances en sistema, en estructura. En Bolivia tenemos en el ecosistema humano que se tiene más respeto por las mujeres, que se tiene más respeto por los niños, niñas y adolescentes, que se ha encarado el tema de la trata y tráfico, que se ha encarado de manera muy profunda la discriminación étnica que había, la violencia que se respiraba cotidianamente. Y eso es muy valioso. Hay como un aprendizaje de mirar en estructura. Nada existe aislado. Siempre se está en relación constante con otro elemento dentro de ambientes que los condicionan, que nos condicionan a todos. Entonces, me parece que eso ha logrado este giro a la izquierda. Falta mucho por hacer y debemos esforzarnos al máximo. Este esfuerzo que ustedes hacen y que yo agradezco mucho por haberme tenido en cuenta ahora, me parece muy loable y les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por haber respondido, por haberte expresado de corazón y por agradecer y valorar el esfuerzo loable, como bien decís, que nosotros de Cronistas Latinoamericanos hacemos para impulsar esto. Ahora le doy la palabra a Jorge Caro Molina, que va a responder la pregunta general que era para todos. Muchas gracias. En primer lugar, otra vez quiero agradecer a Cronistas Latinoamericanos por me dar esta oportunidad. Y bueno, he ido queriendo sintetizar y apoyarme en lo que iban diciendo las otras personas que aquí comparten sus posiciones. Les cuento un dato pequeño para ya ir con mi conclusión. Por allá el 2010 se dio la reelección del partido de turno, que era el Movimiento al Socialismo,
y mi abuelo, una persona conservadora, me dice, los zurdos nos van a gobernar hasta no poder más. En ese concepto yo me marco y esa noche no puedo dormir. Tendría 13 años y yo todo traumado, ¿no? Lo que pasa es de que ya esta perspectiva me doy cuenta de que ese tipo de pensamientos son los retrocesos que hemos tenido como país. Tenemos muchos avances y sea la posición ideológica en la que tenemos que reconocer que la ley de la madre tierra y el lugar de la cosmovisión que hemos dado en la Constitución es un avance porque ya hemos dejado de ser un Estado que reconoce y defiende el antropocentrismo y el teocentrismo al declararnos católicos, al declararnos que estamos sobre todos, un Dios que nos ha creado para nosotros y nos ha puesto a servir a los demás, porque empezamos a reconocer como tal que hay más, que hay una relación simbiótica, que yo sin animal no vivo y animal sin planta no vive, y yo sin planta tampoco. Entonces, ese avance llega, pero el retroceso y el desafío como es dejar esa sobrepolitización, dejar de lado el famoso dilema de la tribu que si no me apoyas a mí, eres todo lo contrario y te satanizo y te culpo de todos los males que va a coger. Porque esto ya no es un tema de, perdón por los términos un poco vulgares, de si soy zurdo o si soy facho. Es un tema de que estamos en el debate crucial de depender de seguir en un sistema, como mencionaba Rafaela, de que explota sin medida, que no te advierte de que pronto se va a acabar, o de darnos cuenta y pasar a ese concepto de relación simbiótica, que yo no vivo sin ustedes y ustedes no viven, de una naturaleza adaptada a la colectividad de nosotros, a una relación simbiótica. Y creo que ese es el mayor desafío que tenemos como sociedad y empezar de lo pequeño, como decían, ¿no? Arreglar mi propia cuadra, posteriormente avanzaré a algo ya más nacional, posteriormente a algo regional. Tenemos organismos, tenemos la Mercosur, tenemos la Comunidad Andina, hay tantos que tienen un fin tal vez económico, de cooperación, pero nos urge como sociedad imponer el tema ambiental en estos. Hagamos de que como tal la teoría de tal vez de un periodo antropoceno, no solo de especies, sino de sistema, en el pasado, o atengámonos a las consecuencias. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por aportar tu respuesta. Me toca a mí ahora, dado que ya hablaron todos sobre todas las preguntas y hemos abordado en un debate riquísimo, realmente muy enriquecedor, hemos abordado muchas problemáticas, muchos temas de diversas maneras y con distintos enfoques más académicos, enfoques más orientados hacia lo jurídico, orientados más hacia el activismo social, hacia la militancia política, con una ideología concreta, con ideas, militando ideas, digamos, con una concepción muy puntual y respetable. Le vamos dando cierre a este evento, a este debate de la borra del café. Acá tengo el libro de Mario Benedetti. Este es mi ejemplar de la novela de Benedetti publicada en 1992, La borra del café. Quiero agradecerle a todos ustedes por haber participado. Quiero agradecerle a los oyentes por haber estado presenciando este debate desde la virtualidad. Quiero agradecerle a Rodrigo, que ha estado detrás de cámara, entre comillas, con todo lo que es las redes y el tema de imagen, sonido, etc. Quiero agradecerle a él. Y por último, y no por eso menos importante, a María José Gordillo, que es ella la autora intelectual de este ciclo de debates que hemos tenido en la borra del café. Hoy tocó hablar de ecologismo, pero hemos tenido otras charlas, todas ellas muy enriquecedoras y muy interesantes. A los que quieran, los invito a verlas. Y sin más que decir, nos vamos despidiendo de todos. Muchísimas gracias. Tengan un feliz año y cuídense que hay COVID para rato. Mantengan la distancia social, lávense las manos. Y muchas gracias a todos por haber participado. Ha sido sin duda un gran honor y un orgullo tenerlos aquí. Muchas gracias. Gracias.
Chao. Mil gracias a Gracias. cronistas. Muchas gracias, cronistas, por la oportunidad. Muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo. Un abrazo y felices fiestas. Abrazo.